Bueno, hola a todos y a todas nuevamente. Ahora nos corresponde ver la segunda clase, que corresponde a transporte de gases y equilibrio ácido-base. Entonces, como resultado de aprendizaje para esta clase, tenemos que conocer los principales factores que intervienen en el transporte de los gases, analizar los mecanismos involucrados en el transporte de gases, tanto del oxígeno como del CO2, conocer los mecanismos que participan en el equilibrio ácido-base en el organismo y analizar los trastornos ácido-base desde una mirada clínica. Entonces, a modo de introducción, tenemos que, como anteriormente vimos, la presión parcial de oxígeno, o la presión arterial de oxígeno, ¿cierto? Va a estar determinada en la primera instancia por la presión alveolar de oxígeno, que como vimos, no va a ser igual a la presión capilar pulmonar, ya que esta va a estar alterada, o sea, va a ver afectada, mejor dicho, por la diferencia arterial que se va a producir de este gas, ¿cierto? Que es normal, producto de la admisión venosa anatómica y funcional. Y esta diferencia alveolar de oxígeno, la presión, que va a dar la presión capilar de oxígeno, más la admisión venosa, es lo que nosotros vamos a conocer como la presión de oxígeno arterial, que es la que se encuentra acá, ¿cierto? Esta es la presión arterial de oxígeno que se evalúa en los gases en sangre arteriales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se puede conocer o cómo se sabe entonces cuál es la presión arterial de oxígeno? Va a estar relacionada con el oxígeno que se va a encontrar disuelto en el plasma, ya que esta cantidad de oxígeno disuelto en el plasma va a ejercer una presión, y esa presión es la que se mide en milímetros de mercurio, es la que se expresa en los gases en sangre arterial. Acá tenemos las unidades de medida, donde un milímetro de mercurio equivale a 1,36 centímetros de agua, igual a 0,3 kilopascal. Cuando hablamos de transporte de oxígeno, tenemos que tener en consideración dos conceptos. Uno que es el contenido de oxígeno, que este va a estar relacionado con la presión parcial de oxígeno y con la hemoglobina en la sangre. Este es el volumen de oxígeno contenido en un decilitro de sangre. Acá tenemos a modo de ejemplo que de los 16 o 20 ml contenido en un decilitro, se van a encontrar disueltos en el plasma aproximadamente 0,3 ml. Y lo demás va a estar ligado químicamente a la hemoglobina. En condiciones normales, en reposo, ¿cierto? La sangre arterial lleva alrededor de 900 ml de oxígeno por minuto a los tejidos, o sea, tiene un transporte bastante alto. Y otro concepto es la capacidad de oxígeno. Entonces vimos el contenido de oxígeno, ahora vamos a ver la capacidad de oxígeno, que esta es la máxima capacidad de oxígeno que puede ser transportada en 100 ml de sangre expuesta directamente a aire ambiental. Esto va a depender básicamente de la hemoglobina, ¿ya? O sea, la capacidad de oxígeno va a estar relacionada directamente con la hemoglobina, ya que la hemoglobina o 1 gramo de hemoglobina es capaz de transportar 1,34 ml de oxígeno por gramo. Entonces, como más o menos el promedio de la hemoglobina en el cuerpo, ¿cierto? Un paciente sano, es de 15 gramos, que se encuentran contenidos 100 ml, la capacidad de oxígeno en este caso serían 20,1 ml. O sea, la capacidad máxima que puede transportar oxígeno un individuo, ¿cierto? Va a estar directamente relacionada por la hemoglobina. Como la hemoglobina puede transportar 1,34 ml, ahí se multiplica y se saca la capacidad máxima que puede transportar de oxígeno en la sangre por la hemoglobina, ¿ya? Entonces hablamos de la saturación, que la saturación va a estar relacionada con el contenido de oxígeno. ¿Ya? Es el contenido de oxígeno de una muestra de sangre expresado como porcentaje de su capacidad. Entonces la capacidad es el máximo cantidad de oxígeno que pudiera ser transportada o potencialmente transportada, y la saturación de oxígeno o el contenido de oxígeno es de ese máximo cuánto realmente está siendo transportado por la hemoglobina. ¿Ya? Entonces acá hablamos de la saturación, que uno siempre habla de cuánto satura el paciente, y es un porcentaje del contenido de oxígeno. Entonces. Acá podemos, de ejemplo, para tener una saturación de más o menos 94 a 97, se requiere una presión alveolar más o menos de 80 a 90 milímetros de mercurio, y para saturar 100% se requeriría que tuviésemos 240 milímetros de mercurio para lograr saturación de 100%. Por eso es que la saturación, el rango de saturación normal,
varía entre 94 y 97, ¿ya? Bueno, a modo de muy flash, acá vamos a revisar cómo funcionan los oxímetros de pulso, ¿cierto? Que estamos hablando de del contenido de oxígeno, que lo vamos a ver directamente con el saturómetro. Ya el saturómetro va a funcionar por el efecto de la espectrofotometría, ya basada en la oximoglobina, o sea, la hemoglobina que está oxigenada, y la desoxihemoglobina, que es la hemoglobina desoxigenada. Se basa en que estos dos tipos de hemoglobina absorben y transmiten determinadas longitudes de luz de onda. Ya nosotros hemos visto que los saturómetros tienen una luz rojita, ¿cierto? Esta luz roja no solamente es roja, de que emite luz roja e infrarroja. La oximoglobina absorbe más luz infrarroja y permite el paso de luz roja. Al revés, para la desoximoglobina, esta absorbe más luz roja y deja pasar luz infrarroja. Entonces la cantidad de luz absorbida cambia de acuerdo a la cantidad de sangre en el lecho capilar y la presencia de oximoglobina y desoximoglobina. Entonces acá tenemos entonces que tenemos, por ejemplo, en el dedo, que tenemos el fotoemisor y el fotorreceptor, ¿cierto? La luz roja e infrarroja atraviesan el tejido, ¿cierto? Y ahí se ve que cuánta luz roja e infrarroja logra atravesar y llegar al otro lado del fotorreceptor. Entonces acá lo que el saturómetro hace es que hace unos procesamientos internos, ¿cierto? Hace una amplificación de transimpedancia, pasa por un filtro, para posteriormente pasar este dato de luz, convertirlo en un valor, ¿cierto? Es el convertido en análogo digital. Se pasa por un procesador y es lo que nosotros vemos como una saturación. O sea, es lo que nosotros vemos en el monitor, en la pantalla del oxímetro, cuánto satura y la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Así funciona a grandes rasgos el saturador. Cuando hablamos del saturador, tenemos que tener en consideración que hay algunos factores que pueden afectar su medición, como puede ser el ejemplo del movimiento. ¿Ya? Cuando uno toma la saturometría o la oxigenación mediante el saturómetro, la zona que se está evaluando debe estar quieta. ¿Ya? Ya que la gracia que tiene esto es que la luz infrarroja y roja van a detectar el pulso del paciente. O sea, como que si bien va a detectar la oximoglobina, la desoximoglobina, la oximoglobina va a estar más presente en la sangre arterial y la desoximoglobina en la sangre venosa. Entonces, cuando el tejido, por ejemplo, el dedo está quieto, el procesador es capaz de identificar cuál de esa luz, que es la luz roja e infrarroja, se encuentra en la sangre arterial medida principalmente por el pulso. O sea, como que trata de identificar o medir la saturación de la sangre arterial mediante el pulso. ¿Ya? Entonces, cuando la mano, por ejemplo, el dedo se mueve, ¿cierto? El procesador, o sea, el procesador, ¿cierto? El saturómetro sensa la oximoglobina y la desoximoglobina, porque como la desoximoglobina también empieza a tener pulso porque se está moviendo, puede dar una lectura errónea, que principalmente puede ser una saturación menor a la esperada. Por eso es que cuando se hace medición con saturómetro tiene que estar la mano quieta. Ustedes hagan la prueba, si un saturómetro, pónganselo, van a saturar más de 95 y empiezan a mover el dedo, va a empezar a desaturar, y eso es porque el saturómetro está captando desoximoglobina o está captando sangre desoxigenada de la sangre venosa, que es lo que no tiene pulso, y este movimiento lo está identificando o diciendo que es sangre pulsante, sangre arterial. ¿Ya? En caso también se puede ver afectado en caso de que haya baja perfusión o vasoconstricción, ya por ejemplo pacientes con frío, mano helada o realmente que tenga una vasoconstricción, como va a llegar menos sangre a la zona de la medición, se puede haber una medición errónea de la saturación. También con la pigmentación de la piel, se ha visto que las personas afroamericanas, de piel morena, por decirlo de alguna forma, tienen más alteración o pueden tener al error más fácil de la saturación de oxígeno. Ya sea, puede que los pacientes con piel negra o morena tiendan a saturar menos, pero puede ser por efecto negativo de la piel como tal. O sea, hay una interferencia para que la luz pase a través de su piel para que sea detectada por el fotorreceptor. ¿Ya? También puede ser por pintura de uñas. Muchas veces los pacientes, sobre todo las mujeres,
se les pide que tenga una uña sin pintura para poder que la pintura que tenga en la uña no interfiera la transmisión de la luz roja e infrarroja, que puede ser algunos casos que esta pintura puede absorber luz y llegue menos luz al otro lado, y lo que va a dar una lectura errónea de saturación. Puede haber interferencias electromagnéticas por equipos electromagnéticos como tal, pero es muy, muy escaso, o luz ambiental. Cuando hay mucha luz al momento de poner el saturómetro, puede ser que esa luz ambiental, no sé, esto puede pasar finalmente en la guaguita en neonatología, que a veces están con unas cunas radiantes que les ponen luz, y esa luz es tan potente que puede alterar la, la emisión, no la emisión, sino que el viaje de la luz a través del tejido, y puede ser que también se produzca una lectura errónea al final porque hay un exceso de luz, hay una interferencia lumínica, se podría decir. Ya, eso, con la saturación, para que conozcan a grandes rasgos. Entonces, volviendo a lo que estábamos anterior, vimos la capacidad de oxígeno y el contenido de oxígeno. Entonces, como dijimos que la hemoglobina tiene un alto componente, o importa muchísimo cuando hablamos de la capacidad que tiene la hemoglobina de transportar oxígeno, tenemos este ejemplo. Tenemos que un paciente, paciente sano, sin patología, tiene 15 miligramos de hemoglobina por decilitro, tiene una presión arterial de oxígeno de 90 y una saturación de 97,5. Entonces acá podemos calcular la capacidad de oxígeno y el contenido de oxígeno. Entonces, como dijimos que la hemoglobina es capaz de transportar 1,34 ml de oxígeno por gramo de hemoglobina, tenemos que la capacidad de este paciente, capacidad de oxígeno, es de 20,1 ml. ¿Ya? ¿Y cuánto es el contenido de oxígeno? Lo hacemos gracias a la saturación, porque me está diciendo, de esa capacidad máxima que tiene la hemoglobina de transportar oxígeno, ¿qué porcentaje está saturado? 97. Entonces tenemos que la capacidad son 20,1 y el contenido es el 97,5% de 20,1, o sea, 19,6. O sea, acá muy importante que considerar que la hemoglobina va a, obviamente, el transportador principal del oxígeno, pero aquí se manifiesta o se deja claro que los pacientes, el transporte de oxígeno y cuánto oxígeno es capaz del paciente de tener, transportar y ofrecer a los tejidos, va a depender fundamentalmente de la hemoglobina, ¿ya? Y la hemoglobina va a afectar lo que es la capacidad y el contenido de oxígeno de los pacientes. Por ejemplo, este paciente ahora está anémico, o sea, tiene o sea, no sé si es anémico, pero le bajó la cantidad de hemoglobina. Ahora está en 10 gramos por decilitro. Tiene una presión arterial de oxígeno de 90, el anterior era 90 igual, y satura lo mismo 97,5. En este caso, la capacidad de oxígeno, o sea, la capacidad máxima de que tiene este sujeto de transportar oxígeno, la capacidad máxima se va a reducir a 13,4, ya que esos 10 gramos de hemoglobina igual van a tener una capacidad máxima de 1,34 por gramo. Por lo tanto, su capacidad va a ser de 13,4 ml. Si bien está saturando 97,5, que es similar al otro, el contenido de oxígeno neto en la sangre va a ser de 13 ml. O sea, el mensaje acá es que los pacientes pueden saturar lo mismo, ¿cierto? Pueden tener la misma presión arterial de oxígeno, pero si el transportador, que es la hemoglobina, está disminuida, la capacidad y el contenido de oxígeno en la sangre arterial va a estar disminuido. Entonces acá hay un gráfico principalmente para ejemplificar lo que vimos anteriormente, donde tenemos la presión arterial de oxígeno y el contenido de oxígeno, en donde acá tenemos el promedio que son 15, que esto va a estar cerca de un contenido de 20 ml, ¿cierto? Y cuando la hemoglobina baja a 10, el contenido de oxígeno baja a 12, ¿cierto? Más o menos, y cuando la hemoglobina, una poliglobulia, está en 20, por ejemplo, el contenido de oxígeno obviamente también va a aumentar porque hay más capacidad de transporte, y como hay más capacidad, hay más contenido también. Entonces, el transporte de oxígeno. El transporte de oxígeno se va a generar principalmente de dos formas. Uno, que va a ser disuelto en el plasma, ¿ya? Esta es una pequeña fracción de este oxígeno que va a ser contenido, que va a ser transportado en el plasma propiamente tal, así como suelto. ¿Ya? Acá se dice que por cada milímetro de mercurio de presión parcial de oxígeno se van a disolver en más o menos 0,003 ml de oxígeno en cada 100 ml de sangre.
Por lo tanto, si tenemos un paciente, una presión arterial de oxígeno de 90 milímetros de mercurio, este paciente va a tener 0,27 ml disuelto en el plasma. ¿Ya? La implicancia fisiológica de este oxígeno disuelto en el plasma es que va a influir en el grado, en la determinación del grado de saturación de la hemoglobina, va a determinar la difusión o movimiento del oxígeno de la sangre a los tejidos, y es lo que se mide en la clínica en los gases de sangre arterial, ya que cuando nosotros vemos un examen, esto lo van a ver el próximo semestre en evaluación. Cuando veamos gases en sangre arterial, nosotros vamos a ver que vamos a obtener datos como el pH, la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2, bicarbonato, exceso de base, saturación. ¿Ya? Entonces lo que se mide en esos exámenes de gases en sangre arterial es esta presión que está ejerciendo esta pequeña cantidad de oxígeno disuelta en el plasma. ¿Ya? Y la otra forma, la que todos conocemos, es que se transporta combinado a la hemoglobina, específicamente en el grupo M, de estas cadenas alfa y beta de la molécula de hemoglobina. Esta es la curva de disociación de la hemoglobina, en donde vemos que se comporta en forma de S, ¿cierto? Donde parte, a medida que va aumentando la presión arterial de oxígeno, tiene una curva muy pronunciada, en donde pequeños cambios en la presión arterial de oxígeno van a generar grandes cambios en la saturación, ¿cierto? Llegando más o menos a un plató a los 80 milímetros de mercurio con una saturación de 90. Ya, pues es importante, o sea, conocer la saturación del paciente, cuánto el paciente satura, ya que indirectamente si sabemos que el paciente está saturando 90, sabemos que el paciente está más o menos con un 80 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno. ¿Ya? Recordar también que de 80 hacia arriba es la presión arterial de oxígeno normal esperada, de 80 a 60, ¿cierto? Ahí hablamos que el paciente está con una hipoxemia, y cuando la presión arterial de oxígeno baja menos de 60, el paciente está en una insuficiencia respiratoria. En cuanto al transporte de oxígeno en la hemoglobina, tenemos que hay varios factores que pueden influir en su transporte o en la afinidad que tenga esta hemoglobina por el oxígeno. ¿Ya? Entonces acá tenemos la misma curva que vimos anteriormente, pero tenemos algunos casos en que la curva de disociación de la hemoglobina, se puede desplazar a la derecha o se puede desplazar hacia la izquierda. ¿Ya? Cuando se desplaza hacia la derecha, significa que la hemoglobina disminuye su afinidad por el oxígeno, por lo tanto lo libera más fácil y más rápido. ¿Ya? Estos casos son, por ejemplo, cuando aumenta el pH, o aumenta los hidrogeniones, ¿cierto? Cuando aumenta la temperatura, cuando aumenta el CO2 o cuando aumenta el 2-difosfoglicerato. ¿Ya? El 2-difosfoglicerato participa en la cadena de la glicólisis y también interfiere en la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Entonces, como está aumentado en este caso, lo que hace en efecto neto en la hemoglobina es que disminuye la afinidad de oxígeno por la hemoglobina. Entonces pensemos, por ejemplo, en un paciente que está haciendo ejercicio. Nosotros cuando hacemos ejercicio físico, cuando hacemos ejercicio físico va a aumentar la temperatura, va a aumentar la generación de CO2 y por lo tanto va a aumentar el hidrogenio y vamos a tender a disminuir el pH. Ya, en ese caso, como disminuye el pH, va a tender a aumentar la cantidad de CO2 y aumentar la temperatura, y estamos en ejercicio, ¿cierto? Es lógico pensar que la hemoglobina tiene que disminuir su afinidad para poder entregar más fácil el oxígeno a los tejidos, que en ejercicio van a tener un metabolismo aumentado. ¿Ya? Entonces, como súper lógico pensarlo de esa forma. Por otro lado, cuando la curva se desplaza hacia la izquierda, eso quiere decir que la hemoglobina aumenta su afinidad del oxígeno, de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Ya? Y eso va a estar dando en condiciones tales como el pH, baja los hidrogeniones, o sea, aumenta el pH, baja el CO2, baja la temperatura y baja el difosfoglicerato. ¿Ya? Entonces acá si lo vemos en este gráfico, en esta línea, tenemos que seguimos la línea rosada, que es como lo normal. Tenemos que este paciente con una presión arterial de oxígeno más o menos de 50 milímetros de mercurio va a saturar 80. ¿Ya? Cuando la curva se desplaza hacia la derecha, tenemos que siguiendo estos mismos 50 milímetros de mercurio, la paciente va a saturar menos, va a saturar 65. ¿Ya? Si satura 65, significa que el paciente libera más oxígeno, se desoxigena su hemoglobina, porque disminuye su afinidad. En cambio, si dentro de los mismos 50 milímetros de mercurio el paciente
se desplaza su curva hacia la izquierda, va a saturar más. ¿Y por qué va a saturar más? Porque la hemoglobina aumentó su afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Entonces esto es lo que puede pasar a nivel tisular. La afinidad del oxígeno por la hemoglobina se puede modificar a nivel tisular cuando están estos factores en juego. Una cosa interesante que sucede con el transporte de oxígeno combinado con la hemoglobina es que ocurre el efecto contrario, completamente opuesto, cuando nos encontramos a nivel pulmonar, ya que cuando la curva se desplaza hacia la izquierda, o sea, a nivel pulmonar ocurre la situación opuesta, es decir, el desplazamiento de la curva es hacia la izquierda cuando el pH baja, cuando aumenta la temperatura, cuando aumenta el CO2, cuando aumenta el 2,3 difosfoglicerato, ¿ya? Lo que permite captar más oxígeno. O sea, a nivel pulmonar, lo que se produce al lado izquierdo es que con estos factores que vimos anteriormente, que es el pH bajo, o sea, una acidosis, aumento del CO2, aumento de temperatura y aumento de los fosfogliceratos, la afinidad de hemoglobina aumenta. ¿Ya? Entonces, si seguimos el mismo ejemplo del paciente o nosotros que hacemos ejercicio, como estamos haciendo ejercicio, ¿cierto? Aumenta la temperatura, va a tender a aumentar la generación de CO2, va a tender, como aumenta la generación de CO2, el pH puede tender a acidificarse, ¿cierto? También parece lógico pensar que a nivel pulmonar estos efectos aumenten la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, ya que el organismo en estado de ejercicio va a necesitar captar más oxígeno de forma más fácil para llevarlo al resto del organismo. ¿Ya? Entonces, teniendo en claro los factores que interfieren o que afectan la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno, pensando siempre si nos encontramos a nivel tisular o a nivel pulmonar. Por otro lado, cuando hablamos del CO2, tenemos que el CO2 se puede transportar primero en el plasma. En el plasma se puede transportar de tres formas principalmente, no como el oxígeno que se transforma solamente disuelto. Acá el CO2 se puede transformar disuelto físicamente en el plasma, dependiendo de la presión parcial de CO2 y el coeficiente de solubilidad. O sea, se transporta directamente disuelto en el plasma. Otra cantidad de CO2 que está en el plasma se puede combinar con proteínas plasmáticas, ¿ya? En reacciones que no requieren catalizador, y para formar compuestos cardimínicos. Y la otra forma en que el CO2 se puede transportar en el plasma es combinándose con agua. O sea, el CO2 se puede hidratar y mediante la acción de la enzima que se llama la anhidrasa carbónica forma ácido carbónico, que es el que está acá, ¿ya? Y este ácido carbónico se puede transportar en el plasma como ácido carbónico o se puede disociar formando bicarbonato e hidrogeniones. ¿Ya? Esas son las formas principales en que se transforma en el plasma. Pero obviamente el CO2 también se transporta en el glóbulo rojo, ¿ya? Cuando hablamos del glóbulo rojo, una pequeña fracción permanece disuelta en el líquido dentro del glóbulo rojo, o sea, se transporta como en el plasma del glóbulo rojo, pero dentro. Y otra parte del glóbulo rojo, del CO2, se va a combinar con los grupos amino de la hemoglobina para formar compuestos cardiamínicos, ¿ya? Eh, y la otra parte del CO2 va a penetrar el glóbulo rojo, ¿ya? Y en el glóbulo rojo hay alta cantidad de esta enzima que forma ácido carbónico, que es la anhidrasa carbónica. Entonces, en el plasma, en el glóbulo rojo como tal, el CO2 entra, ya se hidrata, como lo hacía en el plasma, pero a mayor velocidad, ya que, como dije anteriormente, existe una mayor concentración de esta enzima, entonces se forma ácido carbónico, y el ácido carbónico que se forma se disocia en hidrogeniones y bicarbonato, ¿ya? Los hidrogeniones son los que son captados por la hemoglobina, y los aniones de bicarbonato salen del glóbulo rojo hacia el plasma, donde la concentración de iones es menor, intercambiándose por cloro en el efecto Hamburger. Entonces acá lo que quiere decir esto es que gran parte del CO2 entra al glóbulo rojo, se forma ácido carbónico, pero se disocia, solamente quedando atrapado, entre comillas, o juntándose estos hidrogeniones, ¿cierto?, con la hemoglobina, y el CO2 se transporta en forma de bicarbonato en el plasma. Y más adelante vamos a ver que esto es súper importante, ya que el CO2 y el bicarbonato tienen una relación súper estrecha para poder mantener el equilibrio ácido-base dentro del organismo, ¿ya? Entonces, el CO2 se puede transportar
dentro del glóbulo rojo también dentro de tres formas, tal como la hacía en el plasma. En el plasma, combinado al glóbulo rojo como tal, hemoglobina, y otra parte que se hidrata, forma ácido carbónico, solamente quedando dentro del glóbulo rojo y la hemoglobina los hidrogeniones, y gran parte se va a transportar en el plasma en forma de bicarbonato. ¿Ya? Entonces, acá en los pulmones, la presión de CO2 alveolar es más o menos de 40 milímetros de mercurio, como vimos en la clase de ventilación alveolar, ¿cierto? Que es menor a la presión de CO2 de la sangre venosa. Entonces, en esta reacción antes descrita se desplaza hacia la izquierda debido a que la parte del CO2 difunde desde la sangre al alveolo. O sea, en este caso, lo que está pasando es que como la presión de CO2 es mayor a nivel del capilar pulmonar, este CO2 va a tender a difundir hacia los alveolos, ¿cierto? Al mismo tiempo que la hemoglobina reducida se oxigena, o sea, acá está llegando la hemoglobina que venía de la sangre desoxigenada, ¿cierto? Que viene a buscar oxígeno, eh, venía reducida porque venía con iones de hidrógeno, ¿cierto? Se oxigena, entonces se transforma en un ácido más fuerte, lo que significa que tiene que liberar el CO2 del glóbulo rojo, o tiene que liberar el CO2 y tiene que liberar los hidrogeniones del glóbulo rojo, o sea, tiene que captar el oxígeno, pero deshacerse de estos hidrogeniones, producto que fue parte o forma en la que se puede transportar el CO2. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá cuando la hemoglobina o el glóbulo rojo llega al capilar pulmonar? Simultáneamente a estos intercambios gaseosos que está produciendo entre oxígeno, entre el oxígeno alveolar y el del glóbulo rojo o de la hemoglobina, ¿cierto? Y desde la hemoglobina hacia el espacio alveolar, ¿cierto? Se va a estar, que el bicarbonato del plasma va a entrar nuevamente en el eritrocito, donde se va a hacer la reversión de esta reacción química, ¿cierto? Donde antes vimos que se producía hacia la derecha, ahora se desplaza hacia la izquierda. Entonces, el bicarbonato entra al plasma del eritrocito y forma ácido carbónico. O sea, el bicarbonato, o sea, el CO2 transportado como un bicarbonato en el plasma, entra nuevamente al glóbulo rojo, va a buscar el hidrogenión que había quedado con la hemoglobina y forma nuevamente ácido carbónico. Y este ácido carbónico, por una reacción reversible que había producido la hidrasa carbónica, se disocia nuevamente en CO2 y agua. Y en este momento el CO2 es el que es eliminado o es el que difunde desde el glóbulo rojo, desde la hemoglobina, hacia el espacio alveolar. Ya, entonces, si se fijan, el CO2, gran parte del CO2 se va a transportar como otro compuesto, como bicarbonato en el plasma, pero al momento de llegar a la membrana alveolo-capilar, este bicarbonato entra nuevamente al glóbulo rojo, se hidrata, hace la reacción inversa y libera el CO2, quedando solamente el agua. ¿Ya? Y entonces el CO2 formado difunde a través de la membrana del eritrocito al plasma, atraviesa la membrana alveolo-capilar y es eliminado en la ventilación. Entonces, el transporte de CO2, aunque el CO2 es un residuo del metabolismo que el organismo debe eliminar, en su camino hacia la atmósfera es un determinante crucial en el control de la ventilación, ¿ya? El control de la ventilación en el sentido de que nosotros sabemos que los cuerpos carotídeos, ópticos y los receptores centrales y del centro pulvares reconocen la disminución de la oxemia, aumento del pH o aumento de la CO2. Entonces, este CO2, si viene de un desecho metabólico, va a interferir directamente en lo que es el control de la ventilación y, lo más importante, en el equilibrio ácido-base. Entonces, ahora vamos a hablar del equilibrio ácido-base. Este es un examen de gas en sangre arterial. Estos son los resultados que ustedes van a encontrar cuando analicen este tipo de examen, ¿cierto? Es sangre arterial, se hace las enfermeras lo hacen en la clínica, ¿cierto? Por indicación médica. ¿En dónde te va a entregar esto? Estos resultados. Se ve lo que es la FIO2, que a veces aquí uno le pone con cuántas FIO2 realmente está el paciente, porque casi todos tienen 21, aunque no lo estén. Sale el pH arterial de 7.34, ¿cierto? Acá está de los rangos, que el pH normal de la sangre es de 7.35 a 7.45. Nos va a indicar la presión arterial de CO2, la presión arterial de oxígeno, el bicarbonato, el CO2 arterial total, el exceso de base
y la saturación de oxígeno, ¿ya? Acá lo que podemos ver es que el pH siempre va a estar, el rango normal es de 7.35 a 7.45, la presión de CO2 se encuentra entre 35 y 45, la presión arterial de oxígeno tiene que ser mayor de 80, ¿ya? Como dije anteriormente, recordar que menos de 80, entre 80 y 60, hablamos de hipoxemia, y cuando es menos de 60, el paciente está en insuficiencia respiratoria, ¿ya? Entonces acá en esta ocasión arterial, ¿saben lo que estábamos hablando hace un rato? Aquí podemos obtener la presión arterial de oxígeno que el paciente tiene y la presión de CO2 que el paciente tiene. Y el bicarbonato relacionado con el paciente también, ¿ya? Ya que el bicarbonato también interfiere en el equilibrio ácido-base. Entonces, cuando hablamos de equilibrio ácido-base, tenemos que se hace la medición de hidrogeniones, ¿ya? La concentración de hidrogeniones en el organismo es una variable que se controla estrechamente, o sea, tiene que estar así como bien controlada, ¿ya? Esto se debe a que la producción de estos iones por el metabolismo es cuantiosa y puede producir trastornos graves en múltiples órganos o enzimas. Eso es lo importante, que siempre el pH sanguíneo se debe mantener dentro de estos rangos de 7.35, 7.45, ya que ese es el pH óptimo al que funcionan algunas enzimas y a la que se desarrollan las funciones corporales. Entonces, cuando el pH aumenta o disminuye, se pueden producir alteraciones a nivel de funcionamiento de los diferentes órganos, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos que el pH menos 7.2 produce depresión del sistema nervioso central, puede producir disminución de la contractilidad cardíaca, puede producir disminución de la respuesta inotrópica miocárdica a catecolaminas, hipercalemia, arritmias, etc. Cuando el pH sigue bajando, o sea, 6.9, dice ya que ese pH es incompatible con la vida, porque altera, como dijimos, las funciones de los órganos, diferentes órganos, y puede también alterar la función de las enzimas necesarias para poder producir los procesos o los procesos biológicos del organismo. En cambio, cuando el pH aumenta, también puede producir algún tipo de daño, ya que el pH más de 7.55 puede producir trastornos fisiológicos, ¿cierto? Por este desequilibrio, o sea, no va a funcionar bien una enzima, o los órganos no van a funcionar bien en un medio alcalino, ¿cierto? Y un pH alto, elevado, de 7.8 hacia arriba, puede producir la muerte. Ya, si se fijan acá, pH muy bajo o pH muy alto puede ser incompatible con la vida o puede producir trastornos graves que pongan en riesgo la salud del paciente. Entonces, la concentración de hidrogeniones en la sangre se puede expresar de diferentes formas y varía habitualmente entre 44 y 36 millones de hidrogeniones por litro. Esto a ustedes no les va a hacer mucho sentido, pero cuando les diga que la cantidad de hidrogeniones se va a expresar como el pH, quizás eso les va a hacer más sentido, ¿cierto? Entonces dice que la forma más usada para expresar la cantidad de hidrogeniones, ese se usa como el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, y eso es lo que nos da el pH, ¿ya? Que va a estar entre 7.35, 7.36 a 7.44, 7.45. Entonces, el pH, ¿qué es lo que es? Es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones que el paciente tiene en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la mantención del equilibrio ácido-base, tenemos que condiciones normales, la producción y la eliminación de los hidrogeniones, que estos son los principales eh, componentes que alteran el pH, ¿cierto? Los hidrogeniones lo que tienden a hacer es a bajar el pH, o sea, cuando hay un aumento en la concentración de hidrogeniones, el pH tiende a bajar. Cuando hay una disminución de la producción de hidrogeniones, el pH tiende a aumentar, ¿ya? Entonces, esta producción y eliminación están muy equilibradas, de manera que el pH se tiende a mantener siempre constante, o más o menos en los rangos de 7.35 a 7.45. Y que dice que aunque la producción de hidrogeniones aumente marcadamente, como sucede en el ejercicio, el organismo va a intentar o va a lograr mantener la concentración de hidrogeniones relativamente estable gracias a los mecanismos tampones, que los vamos a ver más adelante, y las acciones reguladoras que puede ejercer el aparato respiratorio. ¿Ya? El aparato respiratorio acá lo que va a hacer para mantener el equilibrio ácido-base es jugar con el CO2. ¿Ya? El sistema respiratorio lo que puede hacer es ventilar más o ventilar menos, para barrer más CO2 o menos CO2, ya que el CO2 va a estar directamente relacionado con la cantidad de hidrogeniones y el pH. CO2 aumentado va a tender a acidificar el pH.
Y si el CO2 disminuye, va a tender a alcalinizar el pH, ¿ya? Y el otro mecanismo que tenemos de compensación o de acciones reguladoras es el riñón, ¿ya? El riñón acá lo que hace es que va a jugar con el bicarbonato, ¿ya? Entonces, cuando el pH aumenta, el riñón lo que va a tender a hacer es a eliminar bicarbonato, porque el bicarbonato lo que hace es que alcaliza el pH, o sea, aumenta el pH, ¿ya? Y cuando el pH esté ácido, esté bajo, lo que hace el riñón es que va a retener el bicarbonato, ¿ya? O sea, si se fijan, la producción de hidrogenio es cuantiosa, se genera por el metabolismo o del cuerpo, ¿cierto? Sobre todo en el ejercicio, como vimos anteriormente, pero siempre a acciones reguladoras, que los primeros en actuar son los mecanismos tampones que van a tender a agarrar esos hidrogeniones para neutralizarlos, ¿cierto? Que no hagan efecto en el pH. Pero además existen otro tipo de acciones reguladoras que van a estar dados por el pulmón y el riñón. El pulmón juega con el CO2 y el riñón juega con el bicarbonato. Entonces acá están los sistemas de compensación. Tenemos los sistemas inmediatos, que se denominan de amortiguación y que se producen en segundos. O sea, estos son la primera línea de sistemas de compensación del equilibrio ácido-base para mantener el pH dentro de rangos, en los cuales encontramos proteínas intracelulares, la hemoglobina, fosfatos intracelulares y también la amortiguación ósea. Después, posteriormente a que estos sistemas de amortiguación inmediatos actúan, pueden entrar en funcionamiento el sistema de compensación pulmonar, cuya función se produce en horas, ¿ya? O sea, el primero es un efecto súper rápido y el pulmón se demora horas en funcionar, pero lo hace, igual es rápido, ¿ya? Entonces acá hablamos entonces que el sistema respiratorio o el sistema pulmonar o la compensación pulmonar lo que va a hacer es jugar con el CO2, ¿ya? Entonces, cuando el paciente, por ejemplo, la hiperventilación lo que hace es que disminuye la CO2. Y como disminuye la CO2, pensar siempre que el CO2 baja el pH, ¿ya? Ese es el concepto. El CO2 baja el pH. Si el CO2 disminuye, lo que va a tender a hacer es que va a aumentar el pH, ¿ya? Y la hipoventilación, o sea, un paciente hipoventila, ¿cierto? Tiene poca ventilación alveolar, ¿cierto? Lo que va a hacer es, se va a producir una acumulación de CO2. Y como hay una acumulación de CO2, lo que va a tender a hacer es disminuir el pH, ¿ya? Primera cosa. Y después entran a actuar sistemas reguladores de compensación renal, pero estos son más tardíos, se pueden demorar hasta 48 a 72 horas en hacer efecto completamente, como quedan un poquito más retrasados, ¿ya? Y en este caso, como dije anteriormente, el riñón lo que hace es que juega con el bicarbonato. Entonces acá tenemos que la absorción de bicarbonato, el bicarbonato lo que hace es que aumenta el pH. Entonces si estoy absorbiendo más bicarbonato, va a aumentar el pH. Si estoy excretando más bicarbonato, voy a hacer que el pH baje, ¿ya? Entonces acá, si se dan cuenta, tenemos los sistemas de compensación primarios, que son los sistemas de amortiguación que vimos acá, que actúan muy, muy rápido, y después los sistemas de amortiguación pulmonar y renales, ¿ya? Tener en cuenta entonces que el sistema pulmonar juega con el CO2, el CO2 lo que hace per se es que disminuye el pH, y el bicarbonato, que es con lo que juega el riñón, el bicarbonato aumenta el pH. Entonces, dependiendo cómo esté el pH, es lo que va a hacer el riñón y es lo que va a hacer el CO2. Entonces, dentro del equilibrio ácido-base tenemos los ácidos volátiles, ¿cierto? Que son los principales acá. Tenemos que el principal producto del ácido del metabolismo celular es el CO2, ya que vimos acá que el CO2 estaba relacionado con el ácido carbónico, ¿cierto? En una primera instancia, que es un ácido, o los hidrogeniones que puede liberar al disociarse entre bicarbonato y hidrogeniones, ¿cierto? Entonces, estos ácidos volátiles son los que, principalmente el ácido carbónico, los que va a eliminar el pulmón. Pero tenemos otros ácidos fijos también, ¿ya? Que eso es lo que va a actuar a nivel de riñón también. El riñón, aparte de jugar con el bicarbonato, también tiene la propiedad de poder eliminar ácidos fijos, como son el ácido fosfórico, ácido clorhídrico y ácido sulfúrico. Pero este va a representar solamente el 1 al 2% de la carga ácida. O sea, si se dan cuenta, la carga ácida, o lo que principalmente puede alterar el pH, en este caso puede ser el ácido carbónico, producto del CO2, ¿cierto? Del metabolismo celular, el principal, el 98% de la carga de los ácidos totales. Y este se elimina, se considera un ácido volátil, que se elimina a través del pulmón.
Entonces el sistema respiratorio lo que hace es que tiene sensores, como dije anteriormente. Entonces estos sensores pueden detectar un aumento del pH o una baja de los hidrogeniones. Esto es lo que hace el efecto neto, o sea, puede aumentar el pH o pueden bajar los hidrogeniones. Entonces, como el pH aumenta, ya ¿cierto? El pH tiende a hacerse más alcalino, el sistema respiratorio lo que hace para compensar eso es bajar la ventilación. ¿Por qué si bajo la ventilación voy a compensar esto? Porque tengo el pH, por ejemplo, tenemos pH neutro acá. Entonces, como aumenta el pH, a ese motivo aumentó el pH, subió. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema respiratorio en este caso? Tiene que tratar de bajar el pH. ¿Y cómo bajo el pH? Aumentando la cantidad de CO2. Entonces, por eso que el paciente va a tender a bajar la ventilación, a la hipoventilación, para acumular CO2, para que este pH que estaba alto tienda a la baja, a la normalización. ¿Ya? Por otro lado, cuando tenemos que el pH disminuye, ¿ya? O hay un aumento de la concentración de hidrogeniones, o sea, el pH estaba acá, disminuyó. Ahora, ¿qué hace el pulmón para poder tratar de aumentar el pH? Lo que hace es que disminuye la cantidad de CO2, o sea, va a aumentar la ventilación. Entonces, si aumenta la ventilación, bajo la cantidad de CO2, estábamos acá abajo, entonces como que el pH, como baja la cantidad de CO2, el pH tiende a aumentar. ¿Ya? Esta compensación, como dijimos, el sistema respiratorio se demora horas, es rápido, es un sistema de regulación del pH que actúa de forma rápida. Por otro lado, está el mismo ejemplo. Entonces tenemos que en acidosis, por ejemplo, tenemos un pH 7.2. Dijimos que el pH se tiene que mantener entre el rango de 7.35 y 7.45. Entonces acá tenemos que tenemos un pH bajo. Entonces, bajo el pH, esto va a actuar a nivel de los receptores, quimioreceptores, detección del error del bulbo raquídeo, y vamos a hacer una alteración o vamos a modificar la ventilación a través del centro neumotáxico. ¿Ya? El efector van a ser los músculos respiratorios que van a hacer que se produzca este delta de presión entre la atmósfera y entre el intrapulmonar, que va a favorecer el ingreso del aire, ¿cierto? Y el efecto principal va a ser el aumento de la ventilación. O sea que tenemos que el pH está bajo, fue detectado por los receptores, ¿cierto? Y fue la información enviada de este pH bajo, información fue enviada al centro regulador, que es el centro neumotáxico, que va a hacer que los músculos respiratorios aumenten su acción, aumenta la ventilación como tal, ¿cierto? Y como aumenta la ventilación como tal, aumenta la excreción de CO2 y disminuye la presión de CO2 arterial. Y como disminuye el CO2, el pH va a tender a aumentar, ¿ya? Si por el contrario, como dije anteriormente, el pH aumenta, entonces es un pH más alcalino, lo que hace el pulmón es que hipoventila para que está alto, trate de bajar mediante el aumento del CO2 y ácido carbónico. ¿Ya? Por otro lado, el sistema renal dijimos que se demora entre 48 horas en funcionar, acá 12, ¿ya? Pero se demora más días en funcionar, es un sistema un poquito más lento. Entonces, el sistema renal lo que puede hacer es excretar los hidrogeniones, que hablamos de estos ácidos fijos, ¿cierto? Eh, y también puede regular el pH mediante el bicarbonato. Entonces, puede regular el bicarbonato para excretar el exceso o reabsorberlo dependiendo cómo esté el pH. ¿Ya? O sea, si el pH está alto, o sea, el pH tiende a estar alcalino, más de 7.45, ¿qué es lo que va a hacer el sistema renal? Va a tender a aumentar la excreción de bicarbonato. ¿Para qué? Para que el pH tienda a bajar. Por el contrario, si el pH está ácido o el pH bajó, lo que va a tender a hacer el riñón siempre es a reabsorber bicarbonato para tender a aumentar el pH y mantenerlo dentro de rangos normales. ¿Ya? Entonces aquí cuando hablamos de la ecuación del equilibrio ácido-base, nos vamos a dar cuenta inmediatamente que acá sale el bicarbonato y que sale el CO2. O sea, estas dos variables entre el bicarbonato y CO2, que es la regulación renal y pulmonar, va a estar estrechamente relacionada para tratar de mantener el pH dentro de rangos normales. ¿Ya? La ecuación del equilibrio ácido-base, tanto en fisiología como en clínica, se basa en la reacción de Henderson-Hasselbalch, ¿ya? Donde me habla a mí que el pH
¿ya? Va a estar dado por 6.1, que es acá dice que es el logaritmo negativo de la constante de disociación del ácido carbónico, ¿ya? Entonces, ese 6.1 va a ser una variable constante, más el logaritmo de, el bicarbonato y el CO2 por 0.03. Ya, entonces acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo numérico, ¿cierto? Donde tenemos la constante que se mantiene igual y el logaritmo de 24, que es más o menos el bicarbonato normal, ¿cierto? Dijimos que era entre 24 y 26, es como los mil equivalentes de bicarbonato en sangre arterial normal, ¿cierto? Y aquí tomando 40 de presión de CO2 por 0.03 me da 1.2. Entonces sacamos esa relación y sacamos el logaritmo y el logaritmo de 20 me da 1.3 y si sumamos da 7.4, que es como el promedio del pH. Dijimos que el pH se encontraba entre 7.35 y 7.45, acá tenemos que se mantiene el pH normal. Por lo tanto, de esta ecuación se desprende que la regulación del pH se encuentra íntimamente ligada a la respiración mediante la concentración arterial de CO2 y al equilibrio hidroeléctrico regulado por el riñón a través del bicarbonato. O sea, mientras se mantenga, hay una relación adecuada entre el CO2, que es lo que lo regula el pulmón, ¿cierto? Y el bicarbonato, que es lo que se encuentra regulado por el riñón, vamos a tener un pH dentro de los rangos normales. ¿Ya? Entonces, dado que la pK, ¿cierto? El logaritmo negativo de la constante disociación del ácido carbónico se mantiene siempre en un 6.1, se deduce que el pH será 7.4, siempre que la relación bicarbonato-ácido carbónico sea 20. 20 porque se multiplica por 0.03, ¿cierto? De manera que el logaritmo sea 1.3 y se sume al 6.1 y queda 7.4, como vimos anteriormente. Ya, entonces acá como para que hagamos la relación, ya que esto es súper importante porque nosotros siempre vamos a estar viendo gas en sangre arterial, gas en sangre arterial lo vamos a ver el próximo semestre en evaluación, vamos a dedicarnos exclusivamente a ver gases, ¿cierto? Donde tenemos que tratar de identificar si el pH está aumentado, está disminuido y si la causa es respiratoria, o sea, algo pasa en el pulmón, que hay acumulación de CO2, o hay hiperventilación, que hay disminución del CO2, que pueda estar afectando el pH. ¿Ya? Y por otro lado también siempre relacionarlo con el bicarbonato. Entonces acá el mensaje es que cuando hablamos de equilibrio ácido-base, siempre el organismo va a tender a mantener el pH dentro de rangos normales, ¿cierto? Y para eso usa mecanismos tampones, ¿cierto? Que como vimos al principio, actúan unos al tiro, así muy, muy rápido, pero también están los mecanismos a nivel pulmonar y renal, ¿ya? Por ejemplo, acidosis respiratoria. Entonces, acidosis respiratoria es una condición en la cual hay acidosis, o sea, el pH está bajo, ¿ya? Y la acidosis respiratoria se produce por aumento de la CO2. Por eso se llama respiratorio, porque el problema es respiratorio, hubo aumento de CO2 y eso hizo que se generara un pH ácido, ¿ya? Entonces, cuando hay una acidosis respiratoria, el cambio primario es que aumenta la CO2. Entonces, ¿qué es lo que se hace de compensación? Es que el bicarbonato tiende a aumentar. O sea, ¿cómo compenso una acidosis respiratoria? El riñón lo que hace es que reabsorbe bicarbonato. ¿Para qué? Para tratar de bajar el pH. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos una acidosis metabólica. Cuando hablamos de metabólico, significa que el bicarbonato a nivel renal, algo le pasó. Si es acidosis, significa que el bicarbonato bajó. Ya como sabemos que el bicarbonato tiende a tener el pH hacia arriba, ¿cierto? Al calotizarlo. Si hay una acidosis metabólica, el bicarbonato tiende a bajar. Esa es la causa primaria. O sea, si el bicarbonato baja, ¿cierto? Lo que se tiende a hacer, o lo que tiende a producir, es una acidosis también. Pero como el bicarbonato es lo que lo produjo, es metabólico. Acá se llama respiratorio, también es acidosis, pero respiratorio porque el pH disminuyó porque el CO2 aumentó. Entonces, en esta acidosis metabólica, lo que se puso primariamente es que el bicarbonato baja. ¿Cómo compensamos esto? A nivel del CO2, el pulmón lo que hace es que hiperventila, ¿cierto? Ya porque ya el CO2 como acidifica, no queremos que siga acidificando más, entonces lo que hago hiperventila para que el CO2 disminuya y el pH tienda a aumentar, ¿cierto? Entonces el pH tiende a disminuir.
Y en la alcalosis respiratoria lo que se produce es el efecto contrario, que en la alcalosis, o sea, hay un aumento del pH, ¿cierto? Y cuando es respiratorio es que se produjo porque hay una hiperventilación. Entonces, como hay una hiperventilación y es respiratorio, lo que hace el riñón, ¿qué es lo que hace con el bicarbonato? Lo tiende a disminuir, porque el bicarbonato como alcaliza, hay que bajarlo para tratar de acidificar y mantener el pH dentro del rango normal. Y la alcalosis metabólica, eso significa que hay un aumento del bicarbonato, ¿cierto? Porque el bicarbonato, algo le pasó al bicarbonato por ser metabólico a nivel renal, que hace que el bicarbonato aumente, se produzca una alcalosis metabólica. Entonces, ¿qué es lo que hace el pulmón para compensar? Como es alcalosis, el pH está alto, tengo que acidificar o tratar de bajar. Entonces, ¿qué es lo que hace el pulmón? Hipoventila para aumentar el CO2, cosa de que el pH disminuya, ¿cierto? Eso a grandes rasgos, que lo vamos a ver el próximo semestre. Entonces, este mismo gas que les mostré al inicio, tenemos que el pH entonces se encuentra acidótico, ¿cierto? Levemente acidótico, se encuentra en 7,34, ¿ya? Entonces podemos estar hablando que es un acidosis, ¿ya? Para que se produzca acidosis, ¿qué puede pasar? Puede aumentar el CO2 o disminuir el bicarbonato. Entonces ahí nosotros vamos a decir, ya, está acidótico. Entonces vamos a analizar entonces el CO2 y el bicarbonato. ¿Está el CO2 aumentado? Sí. Entonces, por lo menos es respiratorio. ¿El bicarbonato está aumentado? Sí, también. Entonces, no es metabólico, porque si fuese el bicarbonato causante de alteración del pH, el bicarbonato tendería a estar alto, porque el bicarbonato está alto, ¿cierto? Entonces, ¿por qué el bicarbonato está alto? Que es como lo que pregunta acá. Es porque hay una acidosis respiratoria, porque hay un CO2 aumentado, ¿cierto? Que baja el pH, hace que el pH tienda a estar ácido, y el bicarbonato tiende a estar aumentado. ¿Por qué? Porque está tratando de compensar el pH que está ácido, o sea, está tratando de aumentar. ¿Ya? Esos grandes rasgos para que más o menos entiendan más o menos la lógica de esto, pero el próximo semestre, como les digo, en evaluación vamos a tener una clase de evaluación de gas en sangre arterial como tal. Eso. Preguntas también me las pueden mandar por mail. No hay problema. Ahí les voy a dejar el mail. Eso. ¿Ya? Si cualquier duda me pueden escribir, ningún problema. Cualquier duda que pueda surgir en la clase o alguna duda.